Hermanos y hermanas, hoy sábado 31 de julio queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. La Iglesia nos propone el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, los versículos del 1 al 12. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este Juan Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. A causa del juramento y por los convidados, ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de Mateo nos habla de cómo Herodes hace referencia a Jesús y lo confunde como que el espíritu de Juan Bautista está en él. Y por eso nos narra el hecho de cómo fue su martirio. Hoy también celebramos en la liturgia la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero, fundador de la Compañía de Jesús, al cual pertenece el Papa Francisco. También hoy se llaman los jesuitas. Es una orden que nace en el siglo XVI y que a lo largo de esos siglos hasta el día de hoy ha aportado mucho a la Iglesia. Y la vida de los santos es un ejemplo para nosotros y también intercesores. De modo que el texto también nos está haciendo referencia a cómo, en qué circunstancia murió Juan el Bautista. Era su cumpleaños, invitó a muchos amigos, y Juan el Bautista le había dicho: no es lícito, el Señor no le agrada que estés con la mujer de tu hermano Felipe. Le guardaba respeto, dice el texto. Y sin embargo, él mismo tuvo que cumplir su promesa. Su hija de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, danzó el día de su cumpleaños, le gustó tanto, incluso le prometió darse la mitad de su reino. Preguntó a su madre y al hijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, de esa manera tuvo que cumplir. Lo decapitó, lo trajo y le dio a su madre. Y los discípulos de Juan recogieron su cadáver y le sepultaron. Entonces es importante darnos cuenta de cómo aquel que dice las cosas como son corre el riesgo de perder la vida. El martirio de Juan el Bautista es el martirio de muchos cristianos, o en Oriente, de muchos cristianos también a lo largo de la historia, porque fueron capaces de decir la verdad y como consecuencia murieron de esa manera, decapitados, como Juan el Bautista. También nosotros sigamos el ejemplo de no tener miedo, de poder decir a un familiar, un amigo que también está en una situación irregular, el adulterio no está permitido. Aún así no juguemos la vida, aún así se juega la amistad. A veces por miedo uno dice: bueno, ya no le digo nada, que él viva su vida como él más quiera. Juan Bautista, el precursor del Mesías, no solamente preparó la venida del Señor, sino que fue capaz de decir al presidente, al gobernador. Es como que alguien le diría a un presidente que está actuando mal, por ejemplo, si va contra la dignidad humana, si va contra el principio del bien común, decirle las cosas: eso no está bien. Aún así hay represalias, incluso asuma como consecuencia la muerte. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien.